Al hermano que tiene a la par, dígale: me da gusto poderte ver esta mañana. Hermanos, esta mañana yo tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra, así que yo le voy a pedir que nos conectemos con el Espíritu Santo, porque yo estoy seguro que Él nos va a hablar esta mañana. ¿Cuántos están seguros que el Señor nos va a hablar esta mañana? Amén, estamos completamente seguros. Y el tema que quiero compartir con ustedes es lámparas encendidas. Dígale al hermano que tiene a la par: tú eres una lámpara encendida. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie y me ayude a leer una porción de la Biblia. Luego vamos también a orar para pedirle al Señor que esta mañana Él nos ministre. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por este tiempo. Padre, nos unimos esta mañana orando, Señor, y pidiéndote que del Espíritu Santo, Señor, venga un tiempo, Señor, de refrigerio para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, Padre, para que esta mañana tu palabra, Señor, cumpla los propósitos por los cuales tú los envías a este lugar, Señor. Padre, oramos y establecemos esta mañana en este lugar, mi Dios, que tu voluntad buena, agradable y perfecta está sobre esta congregación, Señor. Padre, reprendemos, Señor, y echamos fuera, Padre, todo estorbo, todo aquello, Señor, que quisiera robarse la palabra de este día, Señor, y declaramos que esta palabra, Señor, dará fruto al 100% en cada uno de tus hijos, Señor. Padre, gracias, mi Dios, ayúdanos, danos la unción, la revelación, Señor, que de tu Espíritu venga espíritu de sabiduría y de entendimiento sobre cada uno de nosotros, a fin de que podamos recibir en el Espíritu la palabra de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Amados hermanos, cuando usted ha tenido la oportunidad de estudiar la palabra, o cuando usted ha tenido la oportunidad de escuchar muchos mensajes, no sé si usted se ha dado cuenta de que realmente en la Biblia nos habla de muchas cosas. Hay infinidad de relatos, situaciones y cosas que acontecieron en la Biblia que nos ayudan en este tiempo a poder comprender, o la manera de que nosotros podamos salir adelante en cualquier situación. Las Escrituras nos narran acerca de batallas, de victorias, de procesos. También nos habla de bendiciones, nos habla de desiertos y de muchas cosas que el pueblo de Dios atravesó. Pero también nos habla de una manera bastante puntual de aquellos momentos donde el pueblo de Dios atravesó por un bache espiritual. La Biblia nos habla muchas veces de cómo el pueblo de Dios cayó en un adormecimiento espiritual, o cayó en un enfriamiento espiritual por distintas cosas o por distintos motivos. Y esta porción que yo les acabo de leer en el primer libro de Samuel nos habla de una de esas situaciones. Dice la Biblia que el Señor había levantado a Elí como un sacerdote y juez. Elí era un hombre que Dios había puesto delante presente delante del pueblo de Dios, o del pueblo de Israel, para que él pudiera instruirlos y enseñarles de la manera en que ellos tenían que comportarse. Lastimosamente, por muchas situaciones que en el contexto de los primeros capítulos se puede entender y se puede leer, vemos que Elí, como nosotros leíamos, dice que Elí había comenzado a perder la visión. Dice la Biblia que ya no era frecuente que hubiera palabra de Dios en ese momento. Y es tan puntual la Biblia cuando dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y es que lastimosamente, hermanos, y tenemos que tener muy claro este tema, es que nosotros debemos de procurar ser lámparas encendidas.
Nosotros tenemos que comprender esa palabra que está en el Evangelio que dice que fuimos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Yo no sé si usted lo sabía, no sé si usted había comprendido que Dios lo ha llamado para ser luz donde usted llega. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Lastimosamente en este tiempo, Elí, la lámpara que había sido encendida para alumbrar no una luz propia, porque yo quiero dejarle claro eso esta mañana. Cuando hablamos de que somos luz, no hablamos de nuestra capacidad, no hablamos de lo que hemos logrado, no hablamos de la sabiduría que podríamos llegar a tener. Hablamos de la luz de Dios que se refleja por medio de nosotros. Elí era esa lámpara, una lámpara que Dios había levantado, un hombre, un siervo de Dios, entendido porque tenía visión, recibía palabra. Su linaje había sido escogido para ministrar la presencia de Dios. Pero lastimosamente dice la Biblia que había llegado un momento donde la palabra de Jehová había escaseado. Eso quiere decir que aquel hombre que Dios había levantado para hacer luz había comenzado a apagarse. Y eso era un peligro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el pueblo había comenzado a descarriarse. Y es que hay algo que tenemos que entender nosotros esta mañana, y es que solamente la luz de Cristo es la que puede guiarnos en este caminar. Es solamente la luz de Jesucristo la que nos puede llevar a cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros y cumplir las promesas que Él tiene para nuestra vida. Lastimosamente dice la Biblia que Elí había comenzado a menguar en su vida espiritual. Aún dice la palabra de Dios que sus hijos habían comenzado a pecar deliberadamente. Por eso es que Dios había escogido de antemano a un muchacho llamado Samuel. Y es que Dios siempre va a estar interesado en que su pueblo tenga una luz que guíe su camino. El pueblo de Dios siempre va a necesitar la luz del Espíritu Santo para poder caminar, y más en este tiempo. Yo lo que le quiero decir de parte de Dios esta mañana es que es momento de que nuestra lámpara, si ha estado apagada, se encienda. Estamos en un tiempo donde necesitamos estar avivados en el Espíritu de Dios para poder caminar en este tiempo. Porque yo le quiero decir algo, no va a ser en su capacidad, no va a ser en que usted tenga la forma o la manera de enfrentar el mundo en este momento. Usted y yo necesitamos la luz de Cristo. Pero fíjese, hermano, que hay algo bastante interesante en esta porción, y es que Elí, al perder esa llenura, llamémoslo de esta forma, o perder ese respaldo, porque a Elí lo que le provocaba o lo hacía ser una lámpara era la presencia del Espíritu Santo en él. Lastimosamente el pecado, lastimosamente quizás el acomodamiento, no sé lo que había sucedido realmente con Elí, pero Elí había comenzado a perder esa luz del Espíritu. Y hoy en este tiempo es esa luz que necesitamos. En Primera de Samuel, un poquito más adelante, yo quiero leerle una porción de qué fue lo que sucedió o qué desencadenó en el momento en que Elí comenzó a apagarse. Dice la Biblia, capítulo 4, del 15 al 22. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, hablando de un hombre que había ido a la batalla: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod,
diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Este momento, esta situación que le estaba aconteciendo al pueblo de Israel fue uno de los momentos más duros, porque en ese tiempo dice la Biblia que perdieron el arca en la batalla. Yo no sé si usted lo sabe, pero el arca de Dios en el Antiguo Testamento representa la presencia manifiesta de Dios o al Espíritu Santo. Lastimosamente, en un tiempo de batalla, cuando el hombre que necesitaba o debía ser luz en medio del pueblo había comenzado a apagarse, cuando esa luz se necesitaba para dar instrucción en la batalla, dice la Biblia que en el tiempo de esta lucha el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios. Y eso fue algo, hermano, que no le duró un día, 2 días, sino que leyendo un poco las escrituras, yo pude entender que este pueblo pudo recuperar esa presencia, esa arca de Dios, hasta que el rey David la llevó al templo. Estamos hablando aproximadamente de más de 20 años. Hermano, 20 años en que este pueblo caminó e hizo muchas cosas sin la presencia de Dios. Y eso es lo peligroso para nosotros en este momento. No es que tengamos un arca que tenemos que andar cuidando, sino que es una persona, es el Espíritu Santo con usted y conmigo, que está ahí con nosotros, está aquí con nosotros. Pero cuidado, porque hay situaciones en las que pueden venir que la presencia va a querer ser robada de nosotros. Dice la Biblia que mencionando el relato, dice que el niño o el nombre del niño que le dieron fue Icabod. Y el nombre Icabod significa la gloria de Dios ha partido, o significa sin gloria. En ese momento se pudieron dar cuenta de que lo más importante para ellos, que era la presencia de Dios, la verdadera lámpara para el pueblo, había sido robada. Y yo me ponía a pensar un momento y decía: ¿qué habrá hecho este pueblo durante 20 años sin la presencia de Dios? ¿Qué hacía ese pueblo? Si realmente era el arca de Dios la que les decía o la que los hacía hacer lo que ellos eran, un pueblo victorioso. Yo me imagino que este pueblo llegó un momento donde tuvo que hacer lo que antes hacía, pero ya no respaldado por una gloria, ya no respaldado por una presencia ni una nube que estaba ahí, sino que comenzaron a hacerlo por costumbre, por tradición. Y eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe que hay algo tan peligroso? Y es cuando alguien no se da cuenta que ha perdido la presencia de Dios. En el libro de los Jueces, hablando de Sansón, dice la Biblia que él no se dio cuenta el momento que el Espíritu Santo se había ido de su lado. Es decir, que este hombre, que conocemos la historia, siguió jugando y diciendo que él iba a ser libre, que él se iba a zafar de cualquier cosa, que Dios iba a venir con él. Pero qué peligroso es, porque en el momento que quiso zafarse de esas ataduras, cuando el momento que quiso salir de aquello que constantemente con lo que él jugaba, ya no pudo salir. ¿Sabe por qué? Porque no se dio ni cuenta cuando la presencia de Dios lo abandonó. Eso es peligroso, hermanos. Es peligroso vivir o caminar esta vida pensando que la presencia está ahí cuando quizás se ha apartado de nosotros. Alguien podría decir: no, hermano, pero la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días. Sí, Él está con nosotros, pero la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo que Él dijo: no contristéis al Espíritu, es decir, no apaguen al Espíritu que está con ustedes. Lastimosamente, este pueblo había caminado o estuvo sin el arca o sin la presencia más de 20 años. Y lastimosamente yo pude ver algo en ese contexto: es que el pueblo aprendió a vivir sin la presencia, porque nadie hizo nada por irla a buscar. Nadie dijo: levantemos el ejército y vayamos y recuperémosla. Nadie dijo: bueno, escojamos a los más valientes y vamos donde los filisteos, o vamos allá donde la llevaron y quitémosela. Nadie, hermano. Nadie tuvo el valor de decir: vamos y recuperemos, porque ese es el mayor tesoro que tenemos, es la presencia de Dios. Nadie hizo nada. Se acostumbraron a vivir así. Y es que algunas veces el pueblo de Dios, consciente o inconscientemente,
nos acostumbramos a vivir sin la gloria y sin la presencia de Dios, haciendo de estos tiempos, no desprestigiando este servicio, porque yo sé que el Señor está aquí, pero muchas veces la congregación lo que se hace solo es meramente una reunión. Es un tiempo de donde nos reunimos, platicamos, cantamos, pero hay algo importante: saber que la presencia de Dios está ahí. Hay algo importante, y es saber que la nube de la gloria de Dios llena esta casa cada vez que nosotros nos reunimos. Es que usted y yo, cuando venimos y adoramos, nuestro propósito tiene que ser no solamente venir y decir: Dios, ¿qué me vas a dar? Dios sí nos va a dar, Él nos bendice, nos ha bendecido y seguirá bendiciéndonos. Pero nuestro propósito debe de ser cada día que usted viene a este lugar, sea lunes, sea miércoles, sea viernes, sábado, cualquier día que vengamos aquí, nuestro propósito, ¿sabe cuál es? Venir con una mentalidad de decir: Señor, yo quiero provocar que tu gloria descienda y se manifieste en este lugar. Es que ese es el mayor tesoro. No podemos caminar en esta vida solamente pensando en Dios como ¿qué me va a dar? Hermano, porque lo que Él da sí nos bendice, pero la mayor bendición es su presencia. Es Él, es su persona en medio de nosotros. Mire, cuando Elí comenzó a apagarse, el Señor sabía que Elí se estaba apagando. Por eso levantó y escogió a Samuel. Porque Dios sabe que el pueblo, su pueblo, siempre necesita una luz que lo alumbre. Porque el Señor sabe que si su pueblo llega a perder su presencia y su gloria, el pueblo puede acostumbrarse a vivir así. Y como pueblo de Dios no podemos vivir en esta vida sin su presencia. Por eso es que, si usted se ha dado cuenta últimamente, unas semanas atrás, el Espíritu Santo se ha estado moviendo de una manera especial. ¿Y es por qué? Porque Él quiere a cada uno de nosotros encendernos, es avivarnos. Yo sé que usted ha escuchado hablar mucho acerca de avivamientos, pero yo le quiero decir algo. ¿Usted sabe realmente qué es un avivamiento? ¿Está consciente de que un avivamiento, hermano, no es que yo me voy a sentar y voy a decir: Señor, trae el avivamiento y aquí lo voy a esperar? El avivamiento se provoca. El despertar del Espíritu Santo se provoca. El despertar o el mover sobrenatural de Dios se provoca. Es de valientes los que provocan eso. No sé si usted ha tenido la oportunidad, pero en la historia de la humanidad, y aún desde los tiempos bíblicos, hubieron hombres que se levantaron para provocar avivamientos en el pueblo de Dios. Había un pueblo que esperaba el avivamiento, pero había otra parte que lo provocaba. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted: ¿de cuál vamos a ser nosotros? ¿De cuál es usted y de cuál soy yo? ¿De los que esperan un fuego de Dios o de los que lo provocan? Porque yo le quiero decir algo: si usted está esperando un fuego de Dios, de bendición, qué bueno, Dios lo va a bendecir. Pero es de mucha mayor bendición provocarlo. ¿Sabe por qué? Porque ahí usted lo que va a hacer es estar cerca y conocer al Dios que provoque ese avivamiento. No solo esperar el avivamiento que puede haber provocado por Él. Un avivamiento es un despertar que es provocado por el Espíritu Santo y por el hambre y sed del pueblo por encontrarse con Dios. Un avivamiento es cuando las lámparas que estaban apagadas comienzan a encenderse. Es que mire, hay algo pero tan impresionante. El Señor nos hablaba hace un momento por medio de la palabra profética, y es que decía: obediencia quiero y no sacrificio. ¿Sabe qué significa eso? Que las cosas, todo lo que Él hace es por Él. Lo único que espera de nosotros es obediencia. Eso quiere decir que un avivamiento es provocado por los corazones de aquellos hombres y mujeres que esperan al Señor, que lo obedecen, que dicen: Señor, aquí estoy buscando tu presencia. Eso es lo que provoca un avivamiento. Un avivamiento es cuando tu pasión, lo que te mueve, lo que te levanta cada mañana, es encontrarte con Él, no lo que Él te pueda dar.
Eso es un avivamiento, un pueblo apasionado, un pueblo que viene diciendo: Señor, yo sé que tú te vas a manifestar este día en este lugar. Un avivamiento es aquel que es provocado por las personas que dicen: Señor, no importa lo que esté viviendo, yo sé que tu presencia es más importante. Por eso es que usted se le enseña, se le ministra y se le dice: hermano, si usted tiene la presencia de Dios, usted lo tiene todo. Pero yo le quiero decir algo: tenemos que llegar al nivel donde eso es una verdad para nosotros y no simples palabras vacías que las repetimos. Porque como pueblo de Dios es su presencia lo que necesitamos. Hermanos, no nos acostumbremos a vivir sin la presencia de Dios. No nos reunamos de una manera tradicional ni mucho menos religiosa. Reunámonos por amor a Él, porque vengamos aquí a decirle: Señor, aquí estamos. Hemos venido a esperarte a ti, a que nos abraces, a que la nube de tu gloria llene este lugar, a que tu presencia llene cada corazón. Es su presencia, hermano, lo que necesitamos en este tiempo. Yo entiendo, yo sé, todos en un momento pasamos ciertas necesidades, pero yo le quiero decir algo: la necesidad no es realmente el motor que te tiene que mover a ti ni a mí para buscarlo a Él, sino estar con Él. En la Biblia encontramos algunas cosas interesantes. Yo pude encontrar varias porciones donde hay hombres y mujeres de Dios que provocaron despertares espirituales, que provocaron que aquellas lámparas que se habían apagado fueran encendidas. Les voy a pedir que me ayude y que leamos Segunda de Reyes 23 del 4 al 10. Segunda de Reyes 23 del 4 al 10. Dice la palabra del Señor: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en campos de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Hasta ahí vamos a leer. En esta porción o en este contexto nos está hablando acerca de un rey llamado Josías. Dice la Biblia que Josías fue un rey que comenzó a gobernar desde los 8 años, y él comenzó a hacer algunas cosas y comenzó a buscar al Señor. Pero hay algo bien interesante en la vida de Josías, y es que en lo que acabamos de leer, si usted pudo poner atención, dice que él comenzó a quitar cosas que ocupaban la verdadera adoración para Dios. Eso quiere decir que Josías vino a hacer reformas o cambios en la manera en que se adoraba. Y es que una de las cosas que tenemos que saber esta mañana es que si nosotros estamos dispuestos a ser un pueblo que provoque, o ser una iglesia que provoque un avivamiento, es necesario hacer reformas o cambios en nuestra manera de vivir.
porque no podemos esperar un resultado diferente haciendo las mismas cosas que hemos estado haciendo. Este rey sabía que todo lo que él comenzó a quitar, dice que habían altares a Baal, a Acera, aún dice que había altares que se habían levantado para adorar las estrellas, el zodíaco, muchas cosas. Este rey sabía que si él quería provocar un avivamiento en el pueblo, porque el pueblo lastimosamente había sido siendo gobernado por reyes que lo que ellos hacían era buscar solamente las cosas del mundo, las cosas de la carne. Muchos reyes no querían nada que ver con Dios. Por eso es que vemos que habían muchos ídolos y deidades que ellos adoraban. Este rey sabía que él tenía que hacer cambios. Él tenía que hacer cambios para poder provocar un despertar en el pueblo. Y es que usted y yo necesitamos hacer cambios, porque yo le quiero decir algo. Yo sé, estoy completamente seguro que la presencia de Dios está aquí con nosotros, pero también le quiero decir algo: hay mucho más de Dios para nosotros. Hay tanto de Dios que, como dice su palabra, no hay pensamientos que hayan subido a nosotros para poder ver y experimentar la grandeza que Él tiene. No nos podemos acostumbrar y acomodar a vivir y decir: ah, qué bonito el culto, la presencia de Dios se derramó. Sí, la presencia se derrama constantemente aquí, pero yo quiero decirle, hay más de Dios. Usted no se puede conformar a decir: qué bonito el culto. No, usted tiene que decir: qué lindo y precioso el servicio. El siguiente día que vaya, yo voy a hacer que voy a provocar más la gloria de Dios, de tal manera que lo que no vi ese día anterior, lo voy a ver en este. Eso es lo que piensa un pueblo que está avivado, que está comprendiendo que necesita estar vivo en el Espíritu. Mire, este pueblo, este rey hizo muchos cambios. Es demasiado extenso para poderlo leer todo, pero dice que hizo un montón de cosas. Él se dedicó a limpiar el lugar, el altar del Señor. Él quitó altares, él quitó esos lugares de ofrenda. Él hizo quitar muchas cosas. Y esta mañana una de las primeras cosas que tenemos que hacer es quitar todo aquello que está estorbando para que podamos adorar al Señor. En la alabanza se nos enseñaba, se nos hablaba acerca del ejemplo de Moisés y el ejemplo de María, de cómo ellos salieron, danzaron, alabaron con una gratitud y con un gozo porque habían visto las maravillas de Dios. Pero como decía Alberto Pastor Jr., él decía: pero no fue algo aprendido. No fue que le dijeron: haga esto, haga lo otro, cantemos aquel. No, era algo que brotaba de ellos. ¿Por qué? Porque en ellos había algo genuino, una adoración genuina. Eso es lo que muchas veces hace falta, porque a veces solamente cantamos por cantar y no adoramos. Muchas veces repetimos la alabanza, pero no lo repetimos entendiendo, ministrando, declarando y creyendo lo que decimos, sino solamente lo cantamos porque se nos dice que lo cantemos. Un poco más adelante en el libro de Nehemías, y ese sí quiero que lo leamos detenidamente, le voy a pedir que ponga atención en esta parte, porque en la vida de en el libro de Nehemías encontramos la descripción muy clara de cómo las cosas tienen que hacerse para que se provoque un despertar en el pueblo. Nehemías 8 del 1 al 9 dice: oiga cómo comienza: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro de delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿cómo dice? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías,
Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, otra vez, atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba, oiga, atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Cuando yo leí esa porción me imaginé esto, porque dice la Biblia que el pueblo estaba sentado atento. Dice la Biblia que había un púlpito. Dice la Biblia que habían sacerdotes que estaban a un lado levitas, que estaban a un lado del sacerdote, y habían otros. Yo me imaginé este servicio y yo dije: Padre, realmente ese era como una figura, un modelo, yo no sé cómo llamarle, de este tiempo de las congregaciones. Aún dice, había un púlpito. O sea, es tan clara la palabra, pero mire, yo pude encontrar muchas claves, mucha riqueza en esto. Yo se lo quiero compartir. Primero dice la Biblia, al principio dice que estaban como un solo hombre. Y eso me habla a mí de lo que habla en Hechos, los primeros capítulos, cuando dice que cuando los discípulos esperaban el día de la promesa, dice que todos estaban unánimes y juntos, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en una misma mente. El mismo momento estaba viviendo esta congregación, no sé cuántos años atrás, pero igual estaban como un solo hombre, con un mismo pensamiento, esperando lo mismo, creyendo que algo iba a acontecer. Ahora, ¿cómo estamos nosotros este día? ¿Cómo nos reunimos cada día aquí? ¿Con un mismo sentir? ¿Podría Dios decir de nosotros que estamos esta mañana como un solo hombre? ¿Podría Dios decir esta mañana, examinándonos los corazones de todos y diciendo: están listos? Huella de unción está lista para que las ventanas del cielo se abran y un derramamiento y un avivamiento del Espíritu Santo suceda. ¿Puede decir el Señor eso esta mañana de nosotros? Porque dice la palabra que este pueblo estaba como un solo hombre, con su pensamiento donde tenía que estar, con la actitud correcta, con el corazón entendido, esperando una manifestación de Dios. Porque así como aquí vemos en el libro de Nehemías, también en Hechos hacían lo mismo. Y si nosotros vemos que aquí hay una clave, digámoslo, no sé cómo decirlo, pero hay una luz para nosotros, para aquellos que esperamos un avivamiento, para los que esperamos un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo, hay luz. Tenemos que estar unánimes como un solo hombre. Aunque seamos diferentes, aunque tengamos diferencias, pero en el Espíritu, en un mismo Espíritu, unidos. Luego encontré otra cosa interesante, y es que dice que comenzaron a leer la ley, y dice que comenzaron desde el alba hasta el mediodía. Hermano, no estuvieron 1 hora y media ni 2 horas. Desde el alba, desde que comenzó el amanecer hasta el mediodía, digámoslo de esta manera, 6 horas como mínimo. ¿Qué estuvieron? Leyendo la ley, escudriñando la ley,
donde estaba lo escrito por Dios, lo que le había dado a Moisés. Estuvieron ahí. Eso me habla, hermanos, de una perseverancia y una constancia y un hambre por estar delante de la predicación y delante del momento en que se comparte la palabra. Porque yo le quiero decir algo: un avivamiento no solo es manifestación sobrenatural, también un avivamiento es transformación en nuestros corazones por medio de la palabra. Un avivamiento no se puede dar si la palabra no está presente, porque el Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. En otras palabras, Él estaba diciendo: mi palabra es la que te va a avivar y es la que te va a hacer que estés vivo. Y ellos perseveraban escuchando la lectura de la ley. Y mire, si ellos tenían la ley y nosotros hoy tenemos toda la escritura, toda, está todo ahí, hermano, ¿por qué no ha pasado lo que podemos ver en las escrituras? Porque nos hace falta más amor por la palabra. Porque a veces quizás decimos: ¿y a qué hora van a terminar? O quizás alguien ha dicho: bueno, voy a ir al culto de las 8 porque ahí sabemos que tiene que terminar, porque tiene que terminar. Y el segundo: no, porque quizás el pastor va a llegar a las 3, ¿verdad? No, hermano, si queremos algo diferente de verdad, hagamos cosas diferentes. Si queremos un despertar del Señor, hagamos cosas diferentes. Dele un aplauso al Señor, adórele a Él. Adórele a Él. Él está aquí. También pude encontrar otra cosa que dice: y todo el pueblo estuvo atento. Dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y el pueblo respondió: amén, amén. Esdras estaba enseñándole algo a este pueblo, y es que un avivamiento, un despertar, también tiene que llevar incluido la honra y la gloria que Dios se merece. Porque yo he aprendido algo, y es que donde Dios se siente honrado y agradado, Él se va a manifestar. Usted tiene que saber eso esta mañana. Donde Dios se siente honrado, donde Dios puede percibir una honra genuina, puede percibir un amor genuino de su pueblo, es donde Dios puede percibir que es buscado genuinamente y es honrado, Él se va a manifestar. Él no se va a manifestar donde no es honrado. Donde Él es honrado, Él se va a glorificar. Por eso Esdras le dijo al pueblo, dice que el pueblo estuvo atento cuando miraba que Esdras bendecía al Señor. Y luego una palabra que encontré por ahí dice que el pueblo estaba atento. En la porción que leímos, la palabra atento específicamente se menciona 3 veces. Pero también en el contexto habla de que el pueblo tenía entendimiento. Atento y entendimiento van de la mano. Eso quiere decir que usted y yo necesitamos de verdad compenetrarnos cuando nos presentamos en este lugar. Usted no puede venir solo a calentar una silla, como nos han dicho muchas veces. Usted no puede venir únicamente para ver, que predicaron, anoto unos versículos y me voy. No, usted tiene que estar atento. Atento significa expectante. Atento significa Dios va a hacer algo. Atento significa no puedo estar distraído, porque puede ser que Dios en un instante, en un segundo me cambie la vida, y estar ahí expectante, viendo lo que Dios va a hacer. Eso es. Y mire, al final de lo que leíamos, dice que el pueblo lloraba. ¿Sabe qué era eso, hermano? Que el corazón de ese pueblo había sido tocado por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué era ese lloro? Era un remordimiento, era un arrepentimiento, era un compungir adentro de ellos. ¿Por qué? Porque se había dado todo para que la gloria de Dios descendiera. Por eso es que dice la Biblia que el pueblo lloraba oyendo la palabra. Yo quiero decirle algo: si usted ha llegado a un momento donde se le predica la palabra y usted no siente nada, hermano, necesita encender esa lámpara.
Si usted escucha la predicación, si usted escucha la palabra de exhortación y usted no siente nada, hermano, usted quizás está dormido, necesita despertarse. Porque el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas para despertarnos, para sacarnos del letargo espiritual. Porque a veces caemos en eso. Mire, se lo leí al principio, Elí, el sacerdote y juez que Dios había levantado, comenzó a apagarse, comenzó a menguar, comenzó a perder la visión. Dice que no había visión con frecuencia. Se había apagado, hermano. Cuidado, nosotros no podemos ser de esa clase de personas. No vamos a hablar mal de Elí porque era un siervo de Dios, pero está el ejemplo. Está el ejemplo de Elí, está el ejemplo de Esdras, que se paró y comenzó a ministrar al Señor, alababa al Señor, hablaba la palabra y el pueblo atento. Era un conjunto, era como una maquinaria, digámoslo así, era una maquinaria espiritual trabajando unidos para provocar algo. Si es que no se trata de que solo el que se para aquí, o el que toca aquí, o el que toca ahí, o el que está sirviendo. Es un trabajo de todos. Queremos provocar algo de parte de Dios. Trabajemos todos, anhelémoslo todos, esforcémonos todos, muramos a nosotros mismos todos, humillémonos todos, de tal manera que el Señor encuentre un mismo sentir en esta congregación. Porque solo así vamos a ver algo de parte de Dios diferente. Yo no sé si usted tiene hambre de Dios esta mañana, pero lo que sí le puedo decir, que Dios tiene algo más para nosotros. En Segunda de Crónicas 5, 11 al 14. Se lo voy a leer en una versión que se llama Dios habla hoy. Segunda de Crónicas 5 del 11 al 14. Dice la Biblia: los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes que estaban presentes se habían purificado sin atenerse a los turnos en que estaban repartidos. Todos los levitas cantores, Asaf, Emán y Jedutum, junto con sus hijos y demás parientes, estaban de pie al este del altar, vestidos de lino. Tenían platillos, salterios y arpas. Con ellos había 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Entonces todos unidos se pusieron a tocar las trompetas y a cantar a una voz para alabar y dar gracias al Señor, haciendo sonar las trompetas, los platillos y los instrumentos musicales mientras se cantaba. Alaben al Señor porque Él es bueno. ¿Se recuerda cómo terminamos el tiempo de alabanza? Porque Él es bueno, porque su amor es eterno. En aquel momento el templo del Señor se llenó de una nube, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron quedarse para celebrar el culto, porque la gloria del Señor había llenado la casa. Aquella gloria que en un momento fue tomada por los filisteos, aquella arca, aquella presencia de Dios que el pueblo perdió, en este instante podemos ver una recuperación de la gloria. Usted y yo necesitamos trabajar, como les decía, unidos para que esa gloria llene esta casa. Porque allá en el relato de Elí se llevaron el arca, estuvo más de 20 años, estuvo en la casa de uno llamado Abinadab, estuvo en otra casa donde dice que lo bendijo, pero el arca no estuvo con el pueblo, la gloria no estaba con el pueblo. Pero aquí podemos ver a muchos de los hijos de Dios unidos, trabajando en pos de la presencia. Es que eso es lo interesante de esta porción, trabajando juntos en pos de que la gloria de Dios llenara el templo. No trabajando para que todo me salga bien,
Aunque tenemos que trabajar con excelencia, claro, aquí todos juntos, porque el servicio es para el Señor y para que nosotros vengamos a encontrarnos con Dios. Pero este pueblo trabajaba con un propósito de que la gloria llenara la casa. Y hubo algo que a mí me llamó bastante la atención, y es al principio, no sé si usted lo pudo ver, donde dice: los sacerdotes salieron del lugar santo. Y oiga la actitud de los sacerdotes. Todos los sacerdotes que estaban presentes se habían purificado sin atenerse a los turnos en que estaban repartidos. ¿Sabe qué estaba diciendo o qué dice la Biblia? Que todos en la congregación, sin importar si servían o no servían, sin importar si tenían que ministrar o no, sin importar si tenía que predicar o no, sin importar si tenía que estar en comunicaciones o no, no, dice que todos estaban preparados y purificados. ¿Sabe por qué? Porque ellos habían entendido que el estar ahí no solamente era cumplir un servicio, era encontrarse con la gloria de Dios. Ellos entendían. Ellos no tenían en cuenta, bueno, hoy me toca servir, hoy me voy a preparar, voy a ayunar el sábado, voy a orar. No, es que no lo hacían por el servicio, lo hacían porque sabían que se iban a encontrar con el Señor. Eso es lo que nosotros también tenemos que captar esta mañana. Que si nos preparamos, que si vengamos preparados para encontrarnos con el amado, sirvamos o no sirvamos. Otra cosa, hermano, no venga solo cuando le toque servir. Si es que no es ese el propósito, el servicio es por agradecimiento. Aún Malaquías dice que hay un libro donde están anotados todos aquellos que sirven, y que Él tendrá memoria de los que sirven y no les sirven. Está bien, pero ese solo es una parte. Usted no va a venir aquí solamente: hoy voy a ir al culto porque me toca servir. No, usted viene porque se va a encontrar con la nube, la gloria, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Este pueblo lo había entendido. Es que mire, por eso le decía, un despertar espiritual, un avivamiento es provocado. No va a venir mecánicamente. No es que el Señor dice: bueno, ¿hace cuánto no derramo mi espíritu en tal lugar? Hace 15 años, pues hoy lo voy a derramar. No, Él dice la Biblia que Él examina la tierra, viendo a sus hijos, viendo el corazón. Él examina a ver si en el pueblo hay hambre, a ver si en el pueblo hay sed. Y si Él ve que en el pueblo hay hambre, sed, si el pueblo anhela su presencia, si el pueblo viene y se apasiona por Él, dice: ahí hay hambre, ahí me están buscando, ahí me voy a derramar, ahí hay necesidad. Así es el Señor. Pero no creamos que las cosas van a venir de una manera mecánica, de que me siento y bueno, la nube tiene que bajar porque la Biblia. No, es provocado. Mire, hay tantas historias de avivamientos ya en este tiempo, en este siglo, donde vemos que eran cosas impresionantes, donde pasaban días, aún hasta semanas, y la gente no se iba de los templos porque la gloria de Dios era tan grande que ni siquiera comían, no tenían necesidad, porque la gloria estaba ahí, la gente se llenaba. Hay relatos donde habían cosas extraordinarias, milagros poderosos, maravillas, hermano. Pero hoy en este tiempo, ¿qué nos está pasando? No podemos venir, yo no puedo venir a decirle: hermano, fíjese que hace 100 años se dio un avivamiento extraordinario allá por Gales. Sí, qué bueno, pero ¿y ahora? ¿Pero y nosotros? No podemos acostumbrarnos a vivir de lo que otros cristianos vivieron. Vivamos nuestra propia experiencia con el Señor. Usted no puede venir a decir: ay, aquel hermano, Dios lo llenó del Espíritu Santo, Dios lo bautizó. Pero ¿y nosotros, hermano? Muchas veces decimos: ay, pero me siento tan gozoso del hermano, cómo rebosa en el Espíritu, cómo habla, cómo se le ve su rostro renovado, se ve que la nube de la gloria de Dios está sobre él. Sí, alegrémonos por el hermano, pero ¿y nosotros? ¿Qué de nosotros? Tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que anhelar su presencia. Tenemos que apasionarnos por Él y no por lo que Él nos da. No podemos vivir aquí en este tiempo enamorados de las cosas de este mundo, tomando a Dios como una partecita de mi vida y yo sigo mi vida como me da la gana. Tenemos que trabajar unidos para provocar algo en este lugar.
Tenemos que unirnos. Tenemos que dejar esas cosas que nos estorban. Yo sé que hay luchas, hay batallas, todos las pasamos. Pero hermano, es tiempo donde tenemos que despertar como congregación. Y no solo un grupo, no solo 10, no solo 15, sino los 200, los 300, los 500 que somos. Eso es lo que tenemos que buscar. Dice la Biblia que todos se purificaron y estaban listos, no para servir, sino para encontrarse con Él. Todos se habían preparado. No tenía que ver con su servicio, sino con la pasión que ellos tenían por Dios. Habían sacerdotes, habían levitas cantores, es decir, habían sacerdotes, habían pastores, habían maestros, habían evangelistas, habían profetas. Dice, habían levitas cantores, es decir, habían ministros de alabanza, habían sacerdotes con instrumento, habían ministros que tocan los instrumentos. Todos estaban ahí con un mismo propósito. Esta mañana el Señor lo que quiere es ponernos un desafío delante de nosotros. Un desafío en que cada uno de nosotros sea una lámpara, pero una lámpara encendida y que arde en el fuego de Dios, no una lámpara apagada. Por eso yo le leí al principio acerca de Elí, porque él era una lámpara que se apagó. Y quizás hoy alguno de nosotros, siendo una lámpara, quizás se ha estado apagando o ha estado apagado. Pues esta mañana Dios nos pone un desafío y nos dice: avívate, enciéndete. Si el Espíritu Santo ha venido desde unos días atrás ministrando en esa unción, es porque Él lo quiere hacer en nosotros. Yo quiero decirle a usted esta mañana que comprendamos el tiempo que estamos viviendo. Hay una porción en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo dijo, hablando de Jerusalén, dice que Él se dolía y decía: Jerusalén, no entendiste el tiempo de tu visitación. Ahora, en este tiempo, yo quiero decirle algo. Hay un tiempo de visitación del Espíritu Santo para avivarnos, para encendernos, para que aquel que se había sentido caído se levante por el poder del Espíritu Santo. Para ese tiempo estamos aquí. Metámonos en este tiempo. Discernamos el tiempo que estamos viviendo. No seamos meros espectadores. Metámonos ahí. No seamos de los que esperan que alguien encienda el fuego. Encendámoslo nosotros con ellos. Pero es tiempo de levantarnos, amada iglesia. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, para ir terminando en el capítulo 5, versículo 35, hablando de Juan el Bautista. Dice: y Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos: ustedes vieron a mi siervo Juan, y ustedes vieron que él era una antorcha que ardía, él era una lámpara. Y aún les dice a los fariseos: y ustedes quisieron llegar y cobijarse y estar cobijados por ese fuego. ¿Sabe qué me enseña eso? De que el Señor espera que cada uno de nosotros se pueda decir eso. Yo no sé si se puede decir de nosotros: ese hermano es una antorcha que arde en el Espíritu Santo. Yo le quiero decir algo. Una de las manifestaciones o de las señales de que alguien está avivado es que siempre va a haber alguien que se le quiere acercar para recibir ese fuego. Porque el Señor le dijo a los fariseos, aquellos que su corazón estaba, le dijo: él era una antorcha que ardía y alumbraba.
y vosotros quisisteis regocijarse en él. Es decir, aún el fuego que tenía Juan el Bautista, ese mover del Espíritu Santo en él, era tan fuerte esa llama, era tan fuerte el mover del Espíritu Santo, que dice que era una antorcha que ardía y alumbraba. Es decir, ese fuego en él no solamente lo que hacía era tener esa llenura del Espíritu Santo, sino que provocaba que alumbrara a otros. A eso hemos sido llamados nosotros, hermanos, a ser una antorcha que arde y que alumbra. Hubo una vez un hombre llamado, no sé si usted lo ha escuchado, un avivador llamado John Wesley. Este avivador pasó muchas cosas en su vida, pero hubo una frase que él dijo que quedó marcada para la iglesia, que se ha conocido, yo creo que usted ya lo ha escuchado más de una vez. Él dijo una frase una vez predicándole a una iglesia en una carpa. Estaban ellos en un campo y les dijo: hermanos, les quiero decir algo, dijo él. Les quiero decir que ardan en el fuego de Dios y las multitudes vendrán a verlos arder. John Wesley, este avivador, lo que estaba diciéndole a ser: hermanos, ustedes quieren ver a las multitudes convirtiéndose a Cristo, ardan en el fuego del Espíritu Santo. Él decía: ustedes quieren alcanzar al mundo, que se les note que el Espíritu Santo está en ustedes, que la lámpara está encendida, que el fuego está avivado. Y yo quiero decirles algo esta mañana: si usted anhela que su familia, que anhela que sus conocidos, si usted anhela que el mundo conozca al Señor, ardamos en el fuego del Espíritu Santo, porque no será por nosotros, como les decía al principio. No va a ser porque somos bonitos o tenemos, no, va a ser por Él, porque todo es por Él en nosotros. Todo es por Él, hermanos. Y para terminar, quiero leerles en Mateo 12:15. Sabiendo esto, Jesús, dice, se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, he aquí mi escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Oiga, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías profetizó y dijo: se levantará uno de parte del Señor, un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, un hombre que entre sus cualidades y todo lo que él tiene una cualidad, y es que él no va a quebrar a aquel que está a punto de caer, y mucho menos apagará a aquel que está a punto de apagarse. Eso quiere decir que en la voluntad de Dios es esta mañana encendernos a todos, que todos seamos encendidos. Quizás algunos de nosotros somos, como dice ahí, un pábilo que humea. Un pábilo es una vela que está a punto de apagarse. Pero yo quiero decirle algo: Dios lo trajo esta mañana para decirle: te voy a avivar el fuego esta mañana. El Señor lo trajo para decirle: te voy a avivar el fuego, voy a poner aceite del Espíritu Santo y te voy a encender de tal manera que vas a arder en el fuego del Espíritu Santo. Póngase